Bueno, pues bienvenida. Muchas gracias por vuestro interés y por la asistencia y quiero que comencemos esta sesión mm, de un ciclo de diferentes charlas dedicadas a la menopausia, una sesión introductoria con ponernos en contacto cada una con lo que para nosotras nos evoca la palabra menopausia. Bien, entonces, al nombrarla, al decirla, al pensarla, quiero que escribáis en ese papel, así en plan rápido, lluvia de ideas, todas las palabras que de forma fluida se os vengan. Y la segunda toma de conciencia que quiero que tengamos es en una escala del 1 al 10, donde el 10 es estoy súper bien, mi máximo bienestar, y el 1 estoy muy mal, bienestar de una forma genérica, ¿bien? Cuando yo pienso también en la palabra menopausia, en esa escala del 1 al 10, ¿qué número le daría? ¿Bien? Hay una información en el inconsciente colectivo de que menopausia es igual a envejecimiento. Entonces, seamos o no seamos conscientes de eso, algunas lo habéis expresado y otras no, pero a nivel de inconsciente colectivo está esa información. Y también hay otra información asociada a esa, que a nadie nos gusta envejecer. Resulta muy difícil afrontar con naturalidad estos cambios sin hacer un razonamiento y un ejercicio voluntario de que los quiero afrontar de una manera positiva o proactiva o como superando, digamos, la información que me llega de ese inconsciente. Vivimos en una sociedad donde lo que sobre todo nos entra por los ojos es la puesta en valor de la eterna juventud. Y la eterna juventud está asociada a la fertilidad. Se puede ser joven y tener la menopausia. Y luego hay menopausia en un rango de edad consideradas normales, en un rango de edad muy amplio. Porque podemos tener menopausia desde los 40, de lo que se considera normal por media, no normal porque sea bueno o malo, sino por media estadística se considera normal la menopausia desde los 40 años hasta los 55. Entonces hay un rango de 15 años, que son muchos años, en el que, como para calificar que la menopausia significa el paso ineludible al envejecimiento, ¿no? Es una sensación que nos llega más del inconsciente más que una realidad. Igual que también ocurre que nos podemos encontrar mujeres con una edad que se sienten envejecidas o que aparentan estar envejecidas y a lo mejor tienen 40, y otras con una edad mucho mayor que se sienten vitales, con energía y se sienten jóvenes. O sea que incluso hay muchos más factores que suman a la edad y a tener o no tener la menopausia para poder poner un calificativo de envejecimiento. Entonces, hacer todo este tipo de razonamientos nos sirve para contrarrestar esos mensajes desde las redes sociales y que nos afectan de manera subliminal y que hacen que yo no quiero ser una menopáusica, yo no quiero llegar a esta etapa. Es ver esto como un tránsito, como una etapa natural, nuestro cuerpo, igual que tenemos otras etapas de la vida, que es verdad que se parece mucho a la adolescencia. ¿Por qué? Porque
se parece a nivel biológico en esa entrada o salida, en ese desequilibrio que causa la activación y la desactivación, sobre todo de los estrógenos, también de la progesterona, pero parece que hay más signos y podemos notar más cosas en relación al cambio de estrógenos. Y claro, pues que deberíamos de verla como natural y por tanto nos toca a nosotras, nos toca a esta generación de mujeres, como que somos la primera generación que le ponemos conciencia a lo que nos sucede, a la información que recibimos, la cuestionamos, que estamos haciendo trabajo para mejorar nuestra calidad de vida física y emocional, y por tanto que vamos a transformar lo que en ese inconsciente colectivo existe negativo en esta etapa. El sentido que tiene es totalmente natural y es el hecho de que finaliza una etapa y también gracias a que finaliza, porque si no acabaría agotando al organismo, porque todo en nuestro cuerpo está organizado para que se dé esa reproducción. Luego hay mujeres que lo usan para la reproducción biológica y hay otras mujeres que no lo usan para la reproducción biológica y no tienen hijos. Llega esta etapa, acaba y no es de un día para otro, a no ser que sea por una operación quirúrgica. Es un cambio progresivo, porque el cuerpo se tiene que adaptar, igual que se adapta progresivamente a un embarazo, sino que lo hace a lo largo de 9 meses, pues en este caso la transición se hace a lo largo de años. Digamos que el cambio, a grosso modo, que ocurre en nosotras con este cambio hormonal es que pasamos de que toda nuestra biología esté enfocada al cuidado de otros, porque eso es lo que se requiere para la reproducción biológica. Nuestra biología cambia a tener un enfoque orientado hacia nosotras mismas, a lo que sería la autorreferencia. ¿Bien? En esencia, todos los cambios que suceden tienen que ver con eso. De manera que pasamos de tener una mirada volcada hacia afuera a escucharnos más a nosotras mismas. Incluso los cambios que notamos y los signos que notamos en nosotras son llamadas de atención de nuestro cuerpo también para que volvamos la mirada hacia nosotras. ¿Bien? Eso también tiene una expresión en las relaciones, que es que somos más capaces de poner límites a las demandas de los demás y a cuando los demás se sobrepasan. No se da igual en todas las mujeres, pero los cambios biológicos nos van conduciendo hacia eso. Este cambio en los niveles hormonales en nuestro cuerpo no se van a dar de forma idéntica en todas las mujeres, porque va a depender de las circunstancias sociales, culturales, familiares de cada mujer y del nivel de exigencia también que haya hacia esa mujer y de también previamente a que llegue esta etapa, como cada mujer hemos tenido un estilo de relaciones y de vida más o menos enfocado en ese cuidado a los demás, de forma que no lo va a vivir igual una mujer que tenga 3 hijos y que haya estado totalmente dedicada al cuidado de los 3 hijos, y una mujer que no tenga hijos y haya estado dedicada a su profesión y su profesión no sea una profesión súper estresante y también de dedicación a los demás, porque también en muchas ocasiones se cambia hijos por profesión de cuidado a los demás, igual de dedicada a los demás que si tuviera hijos, ¿no? O sea, dependiendo del contexto de cada mujer, luego las expresiones van a ser diferentes en intensidad. Pero en esencia podríamos decir que de eso se trata. O sea, la biología, primero me ha preparado para tener mucha energía para el cuidado de otros, que originalmente era la crianza, y llega un momento en el que la biología dice, ya está, ahora te toca retirarte y empezar a cuidarte tú y a mirarte tú. Eso está regulado por los niveles hormonales. Las hormonas masculinas son las que favorecen eso. Por eso en general se suele decir también que los hombres son más egoístas que las mujeres, porque los hombres tienen regulado por sus hormonas masculinas
esa capacidad de atenderse, escucharse, estar en contacto con lo que necesitan. Hay sus excepciones, por supuesto. Hay hombres también muy, entre comillas, femeninos y cuidadores, ¿bien? Pero también sus niveles hormonales, lo que hay detrás de esa conducta está regulado por esos niveles hormonales. Hay análisis también que dicen que la sociedad de hoy, que estamos hiperestrogenizados, pero ambientalmente, por la contaminación a nivel de agricultura y de hormonas en la carne que comemos. Hiperestrogenizados quiere decir que estamos feminizados. Eso repercute en los hombres en que haya menos fertilidad, menor cantidad de espermatozoides y menos calidad de espermatozoides, y en las mujeres en un aumento de cáncer de mama, porque la hiperestrogenización, pero de forma química artificial, tiene esas repercusiones. Pero eso también repercute en la conducta. Entonces, en esencia, ¿qué pasa cuando bajan nuestros estrógenos porque estamos en la etapa de transición hacia la menopausia? Que, como digo, ocurre progresivamente. Que nosotras, que también tenemos hormonas masculinas, los andrógenos, al bajar los estrógenos, relativamente, no porque estos aumenten en cantidad, sino porque al bajar estos relativamente, estos tienen dominancia, y al dominar los andrógenos es por lo que se nos pone esa, o sea, por lo que cambia la tendencia de foco hacia nosotras y de atención hacia nosotras, de escucharnos más y de sentirnos más. Bien. Entonces, esto lo que de ninguna manera se puede es transmitir como una patología, que es como originariamente se vendió la menopausia a las mujeres. Allá por los años 60, pues surge un médico donde vende que aquí hay un desequilibrio hormonal que hay que volverlo a llevar a su equilibrio. Y como si esto fuera una patología, cuando no lo es un cambio y una transición natural que como todo desequilibrio, si conocemos lo que ocurre, cuanto más conozcamos lo que ocurre o cuanto más, si no lo conocemos a nivel mental, cuanto más tengamos desarrollada nuestra autoescucha a nivel corporal y nuestra atención a las necesidades, nuestro cuerpo nos dice lo que necesita para reequilibrarse. Bien, entonces se trata, como hay un cambio, hay un desequilibrio que conduce a otro nuevo equilibrio. Y que también, dependiendo de estilos de vida, exigencias, etcétera, ese desequilibrio va a ser más o menos intenso, se puede agudizar o no en diferentes periodos, y dependiendo de mi capacidad de autoescucha y de autorregulación, pues puedo notarlo más o puedo notarlo menos, porque mi cuerpo se va a quejar si yo, en lugar de colaborar con lo que necesita, lo que hago es ir en el sentido contrario, mi cuerpo se va a quejar más. Por tanto, un signo va a aumentar y puede convertirse realmente en un síntoma que se puede calificar, si vamos al médico, de una enfermedad. Pero en realidad, si lo escuchamos al comienzo y hacemos por ayudar al cuerpo a encontrar ese nuevo equilibrio, pues quizá los signos sean leves, ligeros, y los llevemos con más comodidad. ¿Bien? Entonces, no se trata de una patología, se trata de una etapa de la vida. Y si nos vamos respetando y nos vamos escuchando más, pues será más llevadera y más amable. Bien. Que eso yo ya lo tengo entrenado y ya lo vengo haciendo desde antes, pues es posible que llegue a esta etapa y no me dé mucha cuenta. Bien. Entonces, la pregunta que yo ahora me tengo que hacer es, ¿yo me resisto a esta etapa? ¿Yo la rechazo? ¿Yo me avergüenzo de los signos o de las molestias que esta etapa me está trayendo? Bien. Os hago esta pregunta para que os la hagáis a vosotras mismas y simplemente toméis conciencia de ella. Cuanto más
rechazo y me resisto a algo que el cuerpo está haciendo de forma natural, más le voy a dificultar su tarea. Cuanto más lo comprenda, lo acepte y colabore con él, pues antes acabamos, por así decirlo. Antes acabamos de hacer el tránsito, porque una vez hagamos el tránsito, digamos que llegamos a un nuevo equilibrio. Igual que ocurre en el embarazo. Yo recuerdo que mis primeros meses de embarazo eran muy duros y cuando ya me había acomodado, mi cuerpo ya se había adaptado. Yo llegaba a los 7 meses y decía, pero yo ya me podría quedar así eternamente, si yo ya estoy estupendamente, yo ya no me molesta, me da igual, con lo mal que lo he pasado, yo no tenía nada más que ganas de parir al principio, digo, pero ya mi cuerpo se ha adaptado y a mí esto no me molesta. Bueno, pues todo cambio, toda transición es molesta, más o menos según los factores que antes he comentado. Pero, y a otros que ahora después vamos a comentar a nivel físico, pero realmente luego el cuerpo llega a un nuevo equilibrio y ahí otra vez vuelve a haber esa comodidad. ¿Bien? O sea, nosotros identificamos por comodidad lo que para el cuerpo es un equilibrio, que también se llama homeostasis. ¿Bien? Pero cuando el cuerpo tiene que regular variables que están desreguladas, sentimos incomodidad. Y esa incomodidad, si la escuchamos, ¿de qué manera me podría yo sentir mejor? A ver qué me está pidiendo el cuerpo. A veces el cuerpo me pide movimiento y a veces el cuerpo me pide descanso. Colaboro con eso que en ese momento el cuerpo necesita. El cuerpo no necesita siempre moverse ni siempre está de reposo. Igual que no necesita siempre comer, a veces necesita ayuno. Entonces, cuando yo tengo una molestia, tengo que ejercitar esa capacidad de autoescucha y a veces por ensayo y error. A veces yo no sé tampoco lo que necesito, tengo que ensayar. Si necesito esto o necesito lo otro, a ver cómo me siento y por ensayo y error también voy estableciendo un diálogo con mi cuerpo. ¿Bien? Bueno, entonces, en la medida en la que yo menos me resista y más colabore, más fácil va a ser. En la medida en la que yo también identifique las resistencias que tengo porque me está operando a nivel mental, yo le diría un parasitaje. ¿De qué? De los estereotipos que hay de lo que vale y no vale en la sociedad. Eso es un parasitaje mental que me opera de forma inconsciente, donde no me tolero que me salgan arrugas. ¿Por qué? Porque lo que vale es la belleza estirada sin arrugas. Entonces, en la medida en la que yo veo que me da pena, que me disgusta, que me rechazo, que me cabreo porque me van saliendo arrugas, o porque engordo, o por la flacidez, o por la sequedad, o por otros signos, en la medida en la que yo voy viendo que hay emocionalmente me deprimen determinados cambios que estoy viviendo, tengo que identificar que estoy operada por un parasitaje de lo que vale y no vale. Porque lo mismo vale el cuerpo de un niño, de una niña, de un adolescente, de una mujer adulta, de una mujer madura, de una mujer mayor, anciana. Lo que pasa es que socialmente a nivel de imagen tenemos un parasitaje de que lo valioso es lo eternamente joven. ¿Bien? Entonces tengo que detectar ese parasitaje mental para generar en mí un nuevo pensamiento y una nueva creencia donde yo pueda ver la belleza que hay en esos signos que estoy percibiendo de cambio y que considero que no son bellos, que son horrorosos. ¿Quién estipula lo bello? Lo bonito y lo feo es totalmente subjetivo. Si hay uniformidad y hay acuerdo colectivo es porque nos lo han inoculado. Pero igual que a mí me puede gustar el dulce y a ti el salado, y se dice el refrán que sobre gustos colores, o sea, esa subjetividad
nos da la libertad de elegir poner el valor donde yo quiera ponerlo. Si lo quiero poner en el adentro, en el afuera, en lo joven, en lo viejo, en lo mayor, etcétera, etcétera. Pero la capacidad de cuestionar y de darme cuenta cuando me está operando un parasitaje por inoculación mental inconsciente de ideas colectivas, ese es el primer paso para poder desmontarlo de cuajo. Luego hay que hacer ejercicios voluntarios y conscientes para generar un nuevo sistema de valores que a nosotras nos haga sentirnos mejor. Bueno, entonces, aquí es donde vuelvo a repetir lo que dije al comienzo. Es importante que esto lo hagamos muchas mujeres, cuantas más mejor. ¿Por qué? Porque el inconsciente colectivo está hecho por la suma de inconscientes o de conscientes individuales. Cuantas más mujeres tengamos la capacidad de darnos cuenta de cómo nos afecta un determinado patrón, un estereotipo de la sociedad, lo cuestionemos y lo hagamos, lo desmontemos en nuestra vida y funcionemos de otra manera, vamos a crear también una nueva información, un nuevo paquete de información colectivo donde se desmonte todo lo negativo que hay asociado a esta etapa de la vida. Bien. Bueno, vamos a pasar a... no sé si queréis comentar algo al respecto de esto, porque a mí esta parte me parece muy importante. No sé si esto ha movido a vosotras algo y os apetece, si os apetece cuando eso, le dais el micro y me interrumpís y lo cortáis, porque como vivimos a nivel mental lo que le sucede al cuerpo, condiciona y cambia el resultado de lo que el cuerpo expresa. Y os voy a poner un ejemplo que es un testimonio mío personal. El significado que yo le doy a lo que yo vivo a nivel biológico y físico cambia, o sea, cambia el resultado de lo que el cuerpo expresa y cambia también mi sentir. Yo tuve la menopausia con 42 años sin ser consciente de que era la menopausia, porque aquella fue mi última regla, porque me parecía muy pronto y porque nadie me lo advirtió, y cuando yo iba a mis revisiones médicas en ningún momento me hablaron de desarreglos, de desajustes hormonales. Entonces, y también porque se solapó con la lactancia de mi último hijo, por otros factores donde, por ejemplo, yo tenía sofocos y tenía despertares nocturnos, pero nunca los interpreté como signo de menopausia. Primero los interpreté como signo de la lactancia, porque coincide, porque cuando estás dando la teta, te despiertas por la noche y también te dan sofocos. Pero luego, porque además coincidió con una etapa donde yo leía mucho acerca de signos en nuestro cuerpo que tenían que ver con el despertar espiritual y con los cambios que en nuestro cuerpo estaban habiendo relacionados con aquel despertar espiritual. Estamos en el año 2012 y hubo mucha ebullición en aquellos años de argumentos y relatos relacionados con el despertar espiritual. Entonces se explicaba como signo de ese despertar espiritual y de los cambios que acontecían en nuestro cuerpo, se explicaban los despertares nocturnos y los sofocos. No se le llamaba sofocos, sino subida de temperatura y sensaciones de calor corporal y de una energía que te asciende, y que no había que preocuparse porque se trataba de la Kundalini despertando y ascendiendo a lo largo de nuestra columna vertebral. De manera que yo tenía mis despertares nocturnos y mis sofocos más contenta que unas pascuas. ¿Por qué? Porque estaba dotado de un significado no positivo, sino súper positivo. Entonces, fijaros, ahora, ¿qué es lo que fue?
quién sabe lo que fue. O sea, ¿a qué le damos credibilidad? Quién sabe, yo eso lo he podido ver al cabo de los años. Pero si yo lo que estaba era con signos de menopausia. Pero, pero fijaros qué importante el significado que le damos a las cosas. A mí cuando yo tomé conciencia de eso años después, me acordé también de la película de La vida es bella. Como esa película, no sé si la habréis visto todas, pero como es una película muy conocida y muy famosa, como en esa película a un niño que se encuentra metido en un campo de concentración gracias a la interpretación que su padre le daba de todo, no vivió la conciencia de estar en un campo de concentración. Para que él vivió otra historia diferente. Entonces, el significado que le damos a las cosas es muy importante para el tránsito que hace nuestro cuerpo de ellas. Entonces, es muy importante que nos pongamos siempre en lo mejor, que nos pongamos siempre a favor del cuerpo. O sea, el cuerpo siempre está tratando de ayudarme a sobrevivir y a convertirme en la mejor versión, en la versión más adaptada a lo que se requiere de mí en el momento presente. La mejor versión que se nos ocurra, esa es la que tenemos que comprar, no la que nos vendan. O sea, no la versión de que hay que hacerse la cirugía estética o la de que hay que comprar no sé cuántos complementos nutricionales porque estamos desequilibrados y hay que equilibrarnos a base de comprar el equilibrio. No, tenemos capacidad, o sea que eso no quiere decir que no tengamos que comprar algo en un momento dado, pero tenemos que tener la capacidad de, a través de la autoescucha, que nuestro cuerpo nos vaya diciendo lo que va necesitando para que podamos colaborar con él. Pero siempre confiar que el cambio que está viendo es lo que ahora toca para el siguiente paso a dar en mi vida, en la etapa de la vida en la que estoy. ¿Bien?